Bienvenidos mis apreciados hermanos a su canal Aprendiendo de Jesús. Es un gozo poder compartir con ustedes la palabra del Señor mediante el comentario bíblico adventista del séptimo día y la lección número 4 titulada Defendamos la verdad. Estudiaremos los textos claves de la semana con el comentario bíblico adventista y lo que nos dice para profundizar en nuestra lección. Gracias por ser parte de esta familia, gracias por compartir este video. Para este ministerio es fundamental el apoyo de cada uno de ustedes y somos agradecidos con Dios por ello. Les invitamos a que nos dejen sus comentarios, sus inquietudes, sus pedidos de oración, para que podamos todos como hermanos estar en comunión y unidos en Cristo. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones. Gracias te damos porque nos das el privilegio de estudiar tu palabra y porque aún tenemos la oportunidad de hacerlo libremente, que podamos también entender y comprender lo que hoy deseas enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén. No se deben minar las verdades fundamentales que el Señor nos ha revelado mediante tantas evidencias milagrosas. Se debe escuchar una voz que apoye definidamente la verdad y contrarreste el escepticismo y las falacias que nos están llegando de parte del enemigo de la verdad. Se producirán reformas y la obra de los principios de la verdad divina se manifestará mediante un crecimiento en la gracia, porque los instrumentos divinos son eficientes para iluminar y santificar el entendimiento humano. La verdad, tal como es en Jesús, tal como fue proclamada por él cuando se hallaba envuelto por la nube resplandeciente, es la misma verdad en nuestros días, y renovará ciertamente del mismo modo la mente de quien la reciba, ahora así como lo hizo en el pasado. Cristo declaró: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Como pueblo debemos preparar el camino del Señor, bajo la supervigilancia del Espíritu Santo, para la diseminación del Evangelio en toda su pureza. La corriente de agua viva debe profundizarse y ampliarse a medida que avanza. En todos los territorios de lejos y de cerca, se llamará a hombres detrás del arado y de las actividades comerciales más comunes y que más distraen a la mente, para que sean educados junto a hombres de experiencia que comprenden la verdad. Mediante las obras maravillosas de Dios se moverán montañas de dificultades y se las arrojará al mar. Trabajemos como quienes hemos experimentado el poder de la verdad. Los que predican la verdad se esforzarán por demostrarla mediante una vida bien ordenada y una piadosa conversación, y al hacerlo llegarán a ser poderosos para proclamar la verdad y darle la aplicación acertada que Dios le ha dado. Se debe proclamar la invitación: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Cuando esta invitación sea aceptada, será oído y entendido el mensaje que significa tanto para los moradores de la tierra. Los hombres sabrán qué es la verdad, la obra avanzará cada vez más, y los notables acontecimientos de la providencia se verán y se reconocerán, tanto en juicios como en bendiciones. La verdad arrebatará la victoria. Apocalipsis 2, versículo 10, según el comentario bíblico adventista nos dice: vas a padecer o estás por padecer. La iglesia de Esmirna había sido indudablemente importante blanco de las calumnias de los judíos, pero los miembros no habían sentido aún toda la violencia de la persecución. Sin embargo, esos cristianos sin duda conocían la persecución que ya había azotado otros lugares y tuvieron que haber pensado en que les sobrevendría dificultades futuras. Eso está implícito en la forma del verbo temer. Indica que ya estaban temerosos. Cristo los consuela con la seguridad de que a pesar de las sombrías perspectivas de persecución, no tendrían por qué temer y no tendrían por qué sobrevenir otro temor. Probados o sometidos a prueba, Satanás los sometería a persecución para obligarlos a renunciar a su fe. Dios permitiría la persecución como un medio de fortalecer y probar la sinceridad de su fe. Aunque Satanás ruja contra la iglesia, la mano de Dios cumple su propósito siempre. Los cristianos estuvieron pues constantemente sujetos durante 2 siglos a la posibilidad de ser súbitamente arrestados y ejecutados a causa de su fe.
Esto podría denominarse persecución permitida. El emperador no tomaba la iniciativa de perseguir a los cristianos, pero permitía que sus representantes y las autoridades locales tomasen dichas medidas contra los cristianos si lo creían conveniente. Esta política dejaba a los cristianos a merced de los diversos funcionarios locales bajo los cuales vivían. Los cristianos fueron atacados especialmente en tiempos de hambrunas, terremotos, tormentas y otras catástrofes, pero sus vecinos paganos creían que habían atraído la ira divina sobre todo el país porque se negaba a adorar a sus dioses. Sin embargo, a veces el gobierno romano llevó a cabo persecuciones agresivas contra la Iglesia. Los romanos observadores veían que el cristianismo crecía sin cesar en extensión y en influencia por todo el imperio, y que era fundamentalmente incompatible con el modo de vida romano. Se dieron cuenta de que con el tiempo destruiría el modo de vida romano. Por lo tanto, los emperadores más capaces fueron los que a menudo persiguieron a la Iglesia, mientras que los que descuidaban sus responsabilidades generalmente estuvieron dispuestos a no molestarles. La primera persecución general y sistemática contra la Iglesia fue emprendida por el emperador Decio, cuyo edicto imperial del año 250 tenía el propósito de suprimir totalmente el cristianismo mediante torturas, muerte y confiscación de propiedades. La ocasión de este decreto fue la celebración de los 1000 años de la fundación de Roma, que se habían cumplido unos 3 años antes, época en que se vio más claramente la decadencia del imperio en comparación con las glorias del pasado. El cristianismo llegó a ser la víctima o chivo expiatorio y se decidió raer la Iglesia presumiblemente para salvar el imperio. Esta política decayó con la muerte de Decio en el año 251, pero resurgió con Valeriano poco tiempo después. Con la muerte de este decayó nuevamente y no fue hasta el reinado de Diocleciano cuando la Iglesia se vio frente a otra crisis mayor. 10 días. Esta expresión ha sido interpretada de dos maneras, aplicando el principio de día por año para computar los lapsos proféticos, como un periodo de 10 años literales, el cual se ha aplicado al periodo de la implacable persecución imperial del 303 al 313 después de Cristo. Diocleciano y su cogobernante y sucesor, Galerio, dirigieron en esa década la más encarnizada campaña de aniquilamiento que el cristianismo jamás sufriera a manos de la Roma pagana. Creían, como sus predecesores Decio y Valeriano, que el cristianismo había crecido tanto en poder y popularidad dentro del imperio, que a menos que fuese rápidamente exterminado, dejaría de existir el modo tradicional de vida romano y el imperio se desintegraría. Por eso, iniciaron una política destinada a exterminar a la Iglesia. El primer decreto de Diocleciano contra los cristianos fue promulgado en el año 303. Este prohibía la práctica del cristianismo en todo el imperio. La persecución comenzó dentro del ejército y se extendió por todo el imperio. Las autoridades romanas concentraron su crueldad en los clérigos cristianos, pues creían que si destruía a los pastores, la grey sería dispersada. Los horrores de esta persecución son descritos vívidamente por el historiador eclesiástico Teodoreto, quien describe la reunión de los obispos de la Iglesia en el Concilio de Nicea varios años después del fin de la persecución. Algunos asistieron sin ojos, otros sin brazos, porque les habían sido arrancados, otros con el cuerpo terriblemente mutilado en diferentes formas. Por supuesto, muchos no sobrevivieron a este sombrío tiempo de aflicción. En el año 313, unos 10 años después del comienzo de estas persecuciones, Constantino promulgó un decreto que concedía a los cristianos plena libertad para practicar su religión. Pero otros piensan que no es del todo seguro que los 10 días representen un tiempo profético y lo explicaban así. Lo que va a padecer el diablo, la cárcel y la muerte sin duda son literales, por lo tanto, es natural esperar que los 10 días también fueran literales. En este caso, el número 10 podría considerarse como un número global, como sucede muy a menudo en las Escrituras. 10 días representarían como número redondo un breve periodo de persecución como la que sin duda sufrió la iglesia de Esmirna en los tiempos apostólicos.
estaría completamente de acuerdo con sólidos principios de interpretación profético. Que los 10 días tuviesen una interpretación literal respecto a la situación histórica inmediata de Esmirna y una aplicación figurada al periodo representado por esta iglesia. Hechos capítulo 5 versículo 28 según el comentario bíblico nos dice: ¿no os mandamos estrictamente? La evidencia textual se inclina por el texto como aparece en esta versión. Sin embargo, en varios mensajes se lee como una palabra diferente: os prohibimos severamente. La frase griega con mandato os mandamos parece ser la reproducción de la construcción hebrea enfática con el infinitivo absoluto, lo cual podría sugerir que Lucas está traduciendo algo que originalmente fue dicho en arameo. La orden de no predicar había sido dada solo a Pedro y Juan, pero los 12 ya la conocían. Los apóstoles habían declarado que no obedecerían esa orden y habían seguido predicando con valor. Estaban obedeciendo a su Señor, a la autoridad suprema. Que no enseñaseis en ese nombre. Este era el gran delito de los apóstoles. Los judíos habían ordenado que ni siquiera se mencionase ese nombre, el nombre de aquel a quien ellos sabían que habían crucificado, y que ahora se proclamaba que estaba vivo, y cuyos seguidores estaban haciendo prodigios que no podían ser negados. Este hombre y la actividad que se centraba en él eran el objeto del ataque de los saduceos. Habéis llenado a Jerusalén. Este es un testimonio inconsciente de los enemigos de los apóstoles de que éstos habían trabajado fielmente y con éxito para cumplir la primera parte de la orden de Cristo: proclamar primero el Evangelio en Jerusalén. Doctrina, mejor enseñanza. La misma palabra se traduce también doctrina en Mateo 7:28. Sin embargo, esa enseñanza rápidamente estaba adquiriendo las características y el significado de una doctrina con su sentido moderno, como se ve en 1 Timoteo 4:16. Queréis. Esto no era cierto. Pedro quería la salvación de ellos y no su condenación. La sangre de ese hombre. Evitaron mencionar el nombre de Jesús. Esto pudo haber ocurrido porque despreciaban al Galileo crucificado, o porque se sentían culpables debido a su participación en su muerte, o por el terror que tenían, pues sabían cuán poderoso era ese nombre. En ocasiones anteriores y sin vacilación, Pedro los había acusado de crucificar a este Jesús, haciendo vano el desprecio de ellos y razonable su temor. Si lo que sostenían hubiera sido justo, estos jueces sacerdotales habrían pronunciado sentencias, pero se encontraban con la situación de ser unos culpables que aguardaban una acusación. En sus oídos debe haber sonado el terrible clamor de la multitud ante Pilato: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos mismos habían hecho que la sangre de ese hombre cayera ahora sobre ellos. Es necesario obedecer a Dios. Es imprescindible que así lo hagamos. Esta es una afirmación aún más contundente que otra que Pedro y Juan habían hecho anteriormente, con un mayor énfasis en el hecho de que no podían escoger otra cosa sino obedecer a Dios. No importa cuáles pudieran ser las consecuencias, habían recibido la orden de Jesús en la Gran Comisión y la exhortación a ser testigos de Él, y más tarde, el mandato explícito del ángel. Jesús había establecido el principio de que se debía obedecer a César y a Dios. Se debía obedecer a César en lo que se refiere a las leyes del derecho común, y a Dios en lo que a él le corresponde. Pero el cristiano no puede servir a dos señores. Como hay solo un Señor a quien se debe rendir por sobre todo la lealtad máxima, ese Señor debe ser Dios. Pedro presenta con toda claridad este principio básico. Los dirigentes del Sanedrín no se habían dignado mencionar el nombre de Jesús. Por lo tanto, Pedro tampoco enuncia los nombres de los dirigentes en la declaración de este principio. Sencillamente dice hombres de autoridad como aquellos delante de los cuales se hallaba. Considera a los miembros del Sanedrín como hombres que una vez fueron instrumentos de Dios, pero que ahora habían perdido de vista su deber para con Dios. Lutero declaró: si no me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractarme de nada, por no ser digno de un cristiano.
hablar contra su propia conciencia. Heme aquí, no me es dable hacer de otro modo. Que Dios me ayude. Amén. Estas valientes palabras ilustraron un principio noble y revelan una noble experiencia. Ojalá que los cristianos pudieran imitarla y también al Espíritu Santo. Cuando Cristo estuvo en la tierra, declaró que el Espíritu Santo testificaría de él en Juan 15:26. El Espíritu Santo testificó de Jesús recordando a los discípulos todo lo ocurrido y dándoles entendimiento en cuanto a la manera en la que la vida de Cristo había cumplido las profecías. Pero además el Espíritu Santo también estaba dando testimonio de Cristo mediante las facultades que habían recibido los apóstoles desde el derramamiento del Pentecostés. El Espíritu también dio un testimonio íntimo de la resurrección en el corazón de los creyentes. Ha dado Dios. Los apóstoles entendían que el Espíritu provenía del Padre. A los que le obedecen, el Espíritu es dado no solo a los apóstoles, sino a todos los que sinceramente se dejan dirigir por Dios y por lo tanto le obedecen. Obediencia de la criatura a su Creador, prestada de todo corazón y con amor, es el fundamento y la esencia de una relación correcta con Dios. Los ángeles obedecen a Dios, pero por amor, no por un formalismo frío y legal. Los hombres deben obedecer, pero movidos por el amor. La obediencia es mejor que cualquier sacrificio. Se debe obedecer a la verdad, a la doctrina correcta, la salvación eterna, ofrecida por gracia y recibida por fe. Está a disposición de los que obedezcan y se sometan a la voluntad de Dios. La verdadera obediencia se manifiesta observando con amor los santos mandamientos de Dios. No se deben minar las verdades fundamentales que el Señor nos ha revelado mediante tantas evidencias milagrosas. Decide entonces de todo corazón: andaré en tu verdad. Toda resolución expresada en el temor de Dios le dará fortaleza al propósito y a la fe. Tenderá a estimular y a humillar, a fortalecer y a confirmar la verdad, y merece nuestra confianza más aún cuando el mundo está inundado de fábulas. La circulación del error y de la falsedad indica únicamente que en alguna parte está la verdad genuina. Para nosotros no basta únicamente escuchar la verdad. Dios requiere que la obedezcamos. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Debemos andar gozándonos en la verdad. No debe ser para nosotros un yugo de esclavitud, sino un consuelo, un mensaje de buenas nuevas y de gran gozo que anime nuestros corazones y nos haga cantar melodías en honor a Dios. A través de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tenemos esperanza. La esperanza cristiana no es sombría sin consuelo. Oh, no nos encierra en una prisión de dudas y temores. La verdad nos hace libres a aquellos que le amamos y somos santificados mediante ella. Andamos en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Nosotros, que pretendemos creer la verdad, debiéramos revelar sus frutos en nuestras palabras y carácter. Debemos estar muy avanzados en el conocimiento de Jesucristo, en la recepción de su amor a Dios y a nuestros semejantes, a fin de tener la luz del cielo brillando en nuestra vida diaria. La verdad debe alcanzar hasta los lugares más recónditos del alma y limpiar de ella todo lo que no sea semejante al Espíritu de Cristo, y el vacío debe ser llenado por los atributos de su carácter, que es puro y santo y sin contaminación, para que todas las fuentes del corazón sean como flores fragantes con perfumes, un olor suave, un sabor de vida para vida. La verdad entronizada en el alma es lo que convierte a uno en un hombre de Dios. Es mediante la verdad, por el poder del Espíritu Santo, que seremos santificados, es decir, transformados a la semejanza de Cristo. Y para que este cambio se pueda producir en nosotros, se debe llevar a cabo una aceptación totalmente incondicional de todo corazón de la verdad, un sometimiento sin reservas del alma a su poder transformador. Muchas personas se aferran tenazmente a sus peculiaridades, aun después que profesan haber aceptado la verdad, haberse entregado a Cristo. Se gratifican los mismos hábitos antiguos, se manifiesta la misma autoestima y se acarician las mismas nociones falsas.
A pesar de que los tales se precian de estar convertidos, es evidente que no se han sometido al poder transformador de la verdad. El nuevo nacimiento consiste en tener motivaciones nuevas, nuevos gustos y tendencias nuevas. Los que han sido engendrados por el Espíritu Santo a una nueva vida han llegado a ser participantes de la naturaleza divina en todos sus hábitos y prácticas, darán evidencia de su relación con Cristo. El mandamiento, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, nunca se habría dado si no se hubieran tomado todas las disposiciones mediante las cuales pudiéramos llegar a ser perfectos en nuestra propia esfera, así como Dios lo es en la suya. Debiéramos avanzar constantemente de una luz a otra mayor, aferrándonos celosamente a la que ya hemos recibido y orando aún por más. De este modo nunca seremos dejados en la oscuridad. El último mensaje de misericordia será proclamado al mundo mediante la predicación de la verdad del Evangelio. La verdad de la Biblia, esto es lo que necesita la gente. Debemos reclamar las promesas de la palabra de Dios sobre nuestras rodillas, solicitando la recepción de la verdad pura, no adulterada, y que seamos capaces de comprender la necesidad de esa verdad. Entonces los hombres y las mujeres serán convertidos. Será reconocida la mano de Dios en la organización de nuevas iglesias. El Señor bautizará con el Espíritu Apostólico a muchos que saldrán a realizar trabajo misionero en los lugares donde la gente no conoce la verdad. Una obra misionera genuina establecerá a las iglesias sobre un fundamento seguro, un fundamento que tenga este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Entonces Dios será glorificado en su pueblo. Las misiones cristianas serán edificadas sobre Jesucristo. La obra avanzará bajo la supervisión de Dios, y se darán innumerables evidencias de la autenticidad de la obra. Los obreros no buscarán glorificarse a sí mismos, sino que alabarán a Dios como el autor y el organizador de cada tarea santa y ennoblecedora. No solo profesan ser creyentes, son creyentes. La verdad los santifica, porque la verdad que se vive al mismo tiempo que se la predica tiene la influencia purificadora sobre el carácter. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones, por tus cuidados, porque estás con cada uno de nosotros. Gracias, Padre bendito, porque en tu misericordia nos has ayudado y porque nos permites, oh Dios, tener la posibilidad de discernir la verdad, de entenderla y de predicarla. Nos ponemos en tus manos de amor para que seamos instrumentos tuyos en este camino y en esta misión. Te pedimos, oh Dios, también por cada persona que ha escuchado este mensaje. Hay peticiones que son elevadas al cielo y que desean ser contestadas conforme a tu santa y divina voluntad. Es por eso que nos ponemos también en tus manos, para que cada una de estas oraciones, por cualquier pedido que haya sido, sea oída por ti, oh Dios, y sea contestada conforme a lo que deseas. Gracias porque nos escuchas, gracias porque nos amas. Todo esto te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.